¿Qué tal, queridos amigos? ¿Cómo les va? Bienvenidos a este tercer estudio donde estamos analizando el mensaje más importante de la palabra de Dios, el mensaje de los tres ángeles. En esta oportunidad estaremos analizando y estudiando el poder de la palabra. No te vayas de ahí, acompáñanos en este estudio de lo más interesante de la palabra de Dios. Sobre el primer punto que me gustaría que reflexionemos se encuentra en la carta a los Hebreos escrita por Pablo, en el capítulo 4, verso 12. Dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, y las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Todo el poder de Dios se encuentra en su palabra. ¿A qué otra cosa se compara la palabra de Dios? Dice el libro de Jeremías, capítulo 23, verso 29, ¿no es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra? Se la compara al fuego, al martillo. Cuán fuerte, mis hermanos, cuán poderosa es la palabra de Dios. ¿Qué tipo de poder tiene la palabra de Dios? Según el salmista, en el Salmo 33, versos 6 al 9, nos dice: por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Él junta como montón las aguas del mar, él pone en depósitos los abismos. Tema a Jehová toda la tierra, teman delante de él todos los habitantes del mundo, porque él dijo y fue hecho, él mandó y existió. El primer principio, que la palabra de Dios tiene poder creador. Y este principio también se encuentra en el siguiente pasaje. El apóstol Pablo, repitiendo este mismo principio, esta misma idea, nos dice en Hebreos capítulo 11, verso 1 al 3, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe, en este contexto, entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. La palabra, nuevamente, tiene poder creador. Por medio de ella se hizo todo lo que nosotros vemos. ¿Qué otra clase de poder encontramos en la palabra de Dios? Dice el Salmo 107, 20, envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. La palabra de Dios tiene poder sanador, tiene poder curativo. ¿Qué otro poder tiene la palabra de Dios? Si leemos el Salmo 107, versículo 20, encontramos que dice el salmista: envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. La palabra de Dios tiene poder sanador, tiene poder curativo. Un ejemplo claro de este punto lo encontramos en el Evangelio de Mateo, capítulo 8, versos 5 al 13, donde se registra la sanación del siervo de un centurión, como Jesús lo sana. Entonces se le aparece este centurión y le pide, por favor, que lo sane. Y le explica por qué. Jesús le dice en el verso 7, yo iré y le sanaré. Y acá lo interesante, el centurión le dice en el versículo 8, Señor, yo no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Esto asombra tanto a Cristo, en la explicación incluso que le da, que termina diciendo en el versículo 10, de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Entonces, versículo 13, Jesús termina diciendo, ven, ve, y como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Cristo utilizó su palabra y esa palabra tenía poder sanador. ¿Quién es el que sana nuestras enfermedades? Según el salmista en el capítulo 103, en el versículo 3, nos dice, Él, hablando de Jehová, es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. Claramente podemos hacer muchísimas cosas para estar mejor de salud, pero si no está Dios, no hay sanidad. Él es Jehová, nuestro sanador. ¿Qué son las palabras de Dios para aquellos que lo reciben? Otro ejemplo que nos da el sabio Salomón en el Proverbio capítulo 4, verso 20 al 22. Hijo mío, esté atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones. No se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón. ¿Por qué? Porque son vida a los que las hallan y medicina a todo su cuerpo. Hermanos, tenemos una farmacia, tenemos un botiquín de primeros auxilios en la palabra de Dios. Y acá un dato de lo más interesante, mis hermanos. Dice el Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Las palabras de Dios
su palabra es un reflejo de sí mismo. De la misma manera, si leemos el mismo libro, el nuevo capítulo, el versículo 14, encontraremos que también Cristo y la palabra son sinónimos. Aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y prestemos atención a este siguiente sinónimo. En Juan 6:63 nos dice Jesús: el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida, ¿sí? Las palabras que yo os he hablado. Ya vimos que tiene una relación con la vida, con la salud. En este caso, las palabras son un sinónimo de espíritu. Y esta palabra que tiene poder creador, transformador, sanador, nos dice el apóstol Pablo en 1 Tesalonicenses capítulo 2, verso 13. Por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios, de que cuando recibiste la palabra de Dios que oíste de nosotros, la recibiste no como la palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. ¿Cómo recibimos la palabra? ¿Como de hombres o con poder? Poder transformador, como es la palabra de Dios. De todo esto depende realmente si la palabra va a tener ese efecto del que hablamos hoy o va a ser simplemente una lectura superficial de algo que dijo alguien sin ningún sentido para nuestra vida. Y muchas veces el Señor nos hace pasar por momentos de crisis, de necesidad, para que podamos entender un principio necesario, fundamental en la palabra de Dios. Dice Deuteronomio capítulo 8, verso 3, y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías ni tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Muchas veces pasamos por situaciones en la vida para que podamos entender solamente este principio. El Señor quiere que lo experimentes y está deseando que hoy busques a Jehová, a ese Jehová poderoso, y leas la Biblia no como un libro de texto común, sino como un libro con poder, creador, sanador, transformador, que puedas encontrarte con ese Dios de la palabra. Hasta aquí, queridos amigos, hasta aquí hemos llegado con este tema, el poder de la palabra. Si te diste cuenta, el último versículo correspondía a la respuesta o a una de esas respuestas del video anterior, ¿sí? Que eran las palabras que había mencionado Jesús para poder hacer frente a las tentaciones de Satanás. Nos vemos mañana con un nuevo video donde vamos a estar estudiando cómo, vale la redundancia, cómo estudiar la palabra de Dios. Que el Rey del Universo te bendiga, querido amigo, y puedas recibir el Espíritu de Cristo en tu vida, que Cristo more en vos.